Nos gozamos en Dios por la presencia de cada uno de nuestros hermanos que ya están conectaditos desde los distintos países para escuchar el año bíblico. Para hoy estaríamos leyendo 7, 8 y 9. Vamos entonces a prestar oído a la lectura de la palabra de Dios. Escuchemos. Proverbios capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina de aquella, e iba camino de su casa, a la tarde del día, ya que oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche, y he aquí una mujer que le sale al encuentro, con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces de fuera o bien por las plazas, acechando por todas las esquinas, y traba de él y bésalo. Desvergonzó su rostro y díjole: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Con paramentos he ataviado mi cama, recamados con cordoncillo de Egipto. He sahumado mi cámara con mirra, aloes y cinamomo. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, hase ido a un largo viaje. El saco de dinero llevó en su mano, y el día señalado volverá a su casa. Rindióle con la mucha suavidad de sus palabras, obligóle con la blandura de sus labios. Vase en pos de ella luego, como va el buey al desgolladero, y como el loco a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasó su hígado. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte a sus caminos tu corazón, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Caminos del sepulcro son su casa, que descienden a las cámaras de la muerte. ¿Qué relatos nos detalla en este capítulo 7 del libro de los Proverbios? ¿Cuántos tesoros se hallan en cada uno de estos versículos, puesto que nos muestra las decisiones inadecuadas, decisiones fatales, decisiones que atraen consigo la muerte espiritual, la muerte física, ¿verdad? Esto abarca mucho. Inicia este proverbio haciendo la invitación a guardar las razones, a guardar los argumentos por los cuales el consejo se abre al oído del joven. Hijo mío, guarda mis razones, no es capricho. Y lo demuestra a través de la ilustración de este joven mancebo. Encierra contigo mis mandamientos como lo más valioso, como el tesoro que has encontrado, te has adueñado y has guardado. Guarda mis mandamientos y vivirás, porque es precisamente cuando nosotros logramos entender que al mirar fijamente a la ley de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, en ellos está íntimamente relacionado el guardar la vida y la integridad del ser
humano. Cuando usted se abstiene de adulterar, usted está protegiendo su cuerpo de cualquier enfermedad. Usted está guardando su mente de una preocupación, de un embarazo no deseado, de situaciones difíciles que pongan en riesgo su vida. Cuando usted se abstiene de robar, usted está guardando su vida del peligro de caer en prisión o peor aún, de ser muerto por la justicia a causa de la infracción de ese delito. Entonces, cuando usted se sienta a meditar en los mandamientos del Señor, realmente podemos entender que los mandamientos nos generan vida, vida sosegada, vida tranquila, vida abundante, porque es la demanda de Dios a través de este libro cómo nos detalla los beneficios que otorgan al ser humano el asirse de la ley de Jehová. Guárdalo como a la niña de tus ojos, como lo más valioso, como lo más hermoso que hayas encontrado. Lígalo a tus dedos, que sean ellos en todo tiempo lo que tú vas a hacer. Estén allí impregnados los mandamientos de Dios, escríbelos en la tabla de tu corazón, que estén tan impresos en ti que tu mente, tu sentir los pueda entonces reflejar con la sabiduría que Dios al simple da. Y entonces dice e insta para que la sabiduría esté tan estrecha a ti que la puedas llamar hermana. ¿Por qué hermana? Porque serían entonces hijas del mismo Padre, Dios tu Padre, y la sabiduría como herencia de Él. A la inteligencia llama parienta, que haya ese vínculo, que se estreche ese vínculo entre la sabiduría y la inteligencia. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Demandándola de Dios. Y el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y la inteligencia es cuando nos apartamos del mal. Pase lo más lejos que pueda de cualquier especie del mal. No caiga por incauto. Y notamos entonces cómo se dibuja, cómo se plasma esta experiencia vivida por este joven. Porque el Señor quiere que te guardes tu corazón de la mujer ajena, de aquella mujer que está pronta a hacer caer a cualquier ingenuo en el mar del pecado. Que te guarde de la mujer ajena, la que tiene su marido, la que tiene su esposo, de la extraña, de aquella que ablanda sus palabras para hacerte caer en la maldad. Y entonces detalla: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía estaba allí observando, y nótese cómo va detallando este suceso que le acontece a este mancebo. Si usted analiza en cuanto a esto, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted se conserve puro, limpio, hasta llegar al matrimonio con su esposa. Y qué privilegio aquellos hombres que han guardado su mente, su alma, su cuerpo de faltar al plan del Señor. Entonces estaba él mirando por la puerta, por su celosía, que es un enrejado allí, y se da cuenta que vio a un jovencito. Entre los jóvenes vio a un joven falto de entendimiento. ¿Por qué falto de entendimiento? Porque cuando usted es inteligente, usted no se acerca al mal. Y él pasaba por la calle junto a la esquina de aquella casa. Cuando iba caminando ya a las horas de la tarde, que ya oscurecía, en la oscuridad y en las tinieblas, le sale entonces al encuentro una mujer con atavío de ramera, astuta de corazón,
Y entonces, en este breve y triste relato sobre la visita de un joven a una prostituta que termina con la muerte, ya sea pues en sentido figurado o real, porque bien sea que esta mujer tenía su marido o era ramera de profesión. Lo claro que está acá es la profesión que esta mujer hacía a través de lo descrito en este capítulo. Si no es su ocupación permanente, al menos lo hace con continuidad. Y aparte de eso, es por lo que detalla lo narrado, tiene esposo, pero aprovecha la ausencia de esto para fungir como una mujer ramera, prostituta. No busca dinero por la concesión de sus favores, no, sino que ella disfruta al ser la trampa para destruir a las víctimas, es decir, es como un hobby para ella. Y esta mujer le sale al encuentro con esa ropa y la describe la palabra de Dios como una mujer alborotadora, rencillosa. Sus pies no pueden estar allí, asidos, tranquilos en su casa. Es parte de su jornada el hacer el mal. Unas veces está fuera o por las plazas y está al acecho por todas las esquinas. Fíjense la conducta que detalla la palabra de Dios de esta mujer que está al acecho, que está buscando víctimas para hacerlo entonces enredar en el pecado. Y traba de este muchacho, lo besa y lo hace avergonzar. Allí lo toma y entonces le da esa invitación, sacrificios de paz. He pagado mis votos. Había prometido y ella ha pagado mis votos. Entonces, obediente a la letra de algunos aspectos menores, pues, y fáciles de la ley, seguramente, esta mujer inmoral, sin duda alguna, celebraría una fiesta religiosa abandonando los peores pecados de la cama. Esta mujer toma como una práctica pues la religiosidad formal y ceremonial y se considera como piadosa al expresar lo que había hecho. Y entonces esta mujer, fijando los ojos ante su víctima, llega a envolver a este muchacho incauto. Y por esa razón, como ya estoy libre, ¿verdad?, de todo compromiso espiritual, podría ella tararear: he salido a buscarte, he salido a encontrarte y te he buscado con tanta diligencia que te he hallado. Y con esos perfúmenes, con esos atavíos, ha colocado en su cama y ha colocado esos cordoncillos, esos detalles, y ha preparado su habitación con perfumes y con especies que le ilustran al muchacho que solamente falta él. Todo está listo, solamente falta la presencia de él. Y le extiende la invitación muy bonita. Hemos dicho, el pecado no se le va a presentar a usted como algo para rechazar. El pecado se presenta tan deleitoso, tan lindo, que solamente el hombre sabio, el hombre inteligente, ni se acerca a esas trampas del mal. He allí entonces la demanda de Dios para con sus hijos. No debemos aceptar ningún tipo de invitación. Es más, el solo hecho de pasar cerca de esa casa ya lo expone a usted a una posible caída en esa trampa. Y llega entonces el momento de que este joven, al escuchar esta invitación muy apetecible, por supuesto está, volvemos y recordamos, el diablo no se le va a presentar a usted con cacho, con cola, con un tridente y con los ojos encendidos en fuego, porque al primero que el diablo se le presente así, la carrera que va a pegar esa persona es enorme. El diablo no se le va a presentar a usted así.
el diablo se le va a presentar lindísimo, hermoso, atractivo, bellísimo, porque esa es una de sus características, el engaño. Es fraude, es un fraude. Y le dice, ven, vamos, embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores. La invitación muy apetecible, ¿cierto? Y le revela que su marido no estaba en casa, que él se ha ido a un largo viaje y él se llevó el dinero, se lo llevó en su mano y el día que le dijo, pues él volverá. Entonces tenemos todo preparado, la habitación, todo está listo, solamente falta el invitado especial, que en este caso sería esta víctima. Y lo atrajo con tanta suavidad de sus palabras que lo ató con la blandura de sus labios. Imagínense, aquí este muchachito quedó atrapado ante esas garras del mal. Se va en pos de ella y entonces hace la metáfora o explica que va como buey al degolladero. Por mucha fuerza que el buey tiene, se dirige al lugar donde perderá la vida y como el loco a las prisiones para ser castigado. Así lo ve aquel hombre que está observando este panorama desde su casa. Lo ve como esa ave que por muy confiada que esté en sus potentes alas, pronto caerá en el lazo y no sabe que es contra su vida hasta que esa flecha traspasa su hígado. Entonces, nótese cómo aquel joven se rinde ante la seducción, cae con tanta ingenuidad como lo describe estas sencillas criaturas, cómo se ve. No importa cuán fuerte o cuán hábiles estos animalitos se describen, pero triste y lamentablemente su final será el mismo: la muerte, la desgracia. Todo quedará para pérdida. Y después que se ilustra este acontecimiento, dice: ahora pues, hijos, oídme y estén atentos a las razones de mi boca, el por qué el Señor insta a todo varón a guardar su integridad, a vivir en santidad. Las tentaciones se van a presentar, pero Dios da la sabiduría y la inteligencia para que usted se aparte del mal. No te apartes del camino de Dios. No hierres en sus veredas, no te equivoques. Si el Señor nos está dando el manual de instrucciones, lo más lindo es apegarnos a Él confiadamente. No confiemos en nuestra propia sabiduría, confiando en la sabiduría que da Dios, que viene de Él. Porque a muchos, detalla este capítulo, óigase bien, a muchos ha hecho caer heridos. No sea usted de esos muchos que caen heridos por estas terribles trampas que el enemigo teje a su alrededor. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Y leyendo esta parte de la palabra de Dios me vino a la memoria Sansón, cuando hace referencia a aún los más fuertes han sido muertos por ella. Me hizo recordar mucho la historia de este juez, en el cual fue un hombre imprudente, no siguió las indicaciones de Dios y su final fue muy triste debido a su falta de cordura. Caminos de sepulcro son su casa. Cuando usted se dirige a estos lugares, entiéndanlo, que usted está abriendo paso hacia la muerte. Descienden a las cámaras de la muerte, dice la palabra de Dios. Entonces, sea precavido,
Sea cuidadoso. Qué triste es escuchar de hombres, de mujeres que por tener una noche de locura están pagando toda su vida. Han adquirido una enfermedad mortal, una enfermedad que no tiene cura, o han tenido experiencias terribles. Muchos no han contado. Entonces, qué lindo es saber que la palabra de Dios conoce las dificultades que se pueden presentar en la vida y nos prepara con diligencia para prevenirnos de estos errores mortales. Porque volvemos a recordar, hermanos, el enemigo no se nos va a vestir de cacho y tridente. A nadie se le va a parecer así. Porque en la primera que le salga, la carrera que pega a esa persona es grandísima. Se les va a presentar tan bonitos, tan sutiles, se les va a presentar lindísimo, agradable a la vista. Pero ahí es donde está y entra en acción el temor de Dios en nuestros corazones para huir, ni siquiera acercarnos, ni prestar oído. La vista, el oído, eso es letal si usted cae embelecido en esas invitaciones. Entonces, qué bueno, qué maravilloso es saber que todo esto está escrito en la palabra de Dios como las más hermosas instrucciones que Dios nos deja para que no caigamos en estos errores. Cuánta sabiduría, cuánta grandeza de Dios nos da. Seguimos avanzando entonces al capítulo 8 de Proverbios. Proverbios capítulo 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En los altos cabezos junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz es a los hijos de los hombres. Entended, simples, discreción. Y vosotros, locos, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. En justicia son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. Yo, la sabiduría, habito con la discreción, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el ser. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, sólidas riquezas y justicias. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi redito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer heredar a mis amigos el ser, y que yo hincha sus tesoros. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes
que los montes fuesen fundados. Antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardaren mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Bueno, tenemos entonces en este capítulo una descripción hermosa de lo que representa o de lo que es la sabiduría. Y es maravilloso de verdad a medida que vamos avanzando en la lectura de este hermoso libro, cuánta instrucción impresa, ¿verdad? Que si de verdad en nuestro corazón propusiéramos no pecar, así como lo determinó Daniel y sus amigos, siendo mozos, siendo muy jóvenes, ellos propusieron eso en su corazón. Estamos seguros que estos jóvenes ataron a sus dedos la palabra de Dios, tallaron en sus corazones los mandamientos de Dios. Y vemos los resultados de estos jóvenes, cómo Dios los usó en tierra extraña. Y aquí pues notamos la ilustración que se nos presenta de lo que es la sabiduría. La sabiduría es eterna, por supuesto que sí. Las excelencias de la sabiduría. ¿Cuánto hay para aprender? Este capítulo de verdad que está personificada o toma la palabra en este capítulo la sabiduría. No clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. Están estas estrechas, estas son como mellas, como mellizas, ¿verdad? La sabiduría y la inteligencia. En los altos cabezos, junto al camino, allí en las encrucijadas, en las veredas, se para. La sabiduría, en lugar de esconderse o pretender ocultarse, lanza su apelación desde las alturas, desde las encrucijadas, desde las entradas de la ciudad. Todo lugar público allí está haciendo la invitación, expresando su existencia. Oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz es a los hijos de los hombres. Allí está haciendo la invitación. Entiendan simples, aquellos simples entiendan la discreción. Y a ustedes los locos entiendan y entren por la cordura. Fíjense cómo es la invitación al cambio de vida, de actitud, a un resultado mejor. Porque hablaré cosas excelentes y la sabiduría abrirá su boca para manifestar cosas rectas, porque en la boca de la sabiduría existe la verdad y la impiedad abobina en mis labios. No hay impiedad, no hay mentira en la sabiduría, pues en justicia son todas las razones de mi boca, no hay en ellas nada torcido, no hay cosa perversa. Todas
estas razones, todas estas verdades manifestadas a través de la sabiduría son rectas al que entiende y son razonables a los que han hallado esta hermosa puerta, la sabiduría. Hay que recibir esa enseñanza porque es mucho más valioso que la plata y más valioso que el oro escogido, pues nos detalla claramente, ¿verdad?, que la sabiduría es mejor que toda piedra preciosa. Nótese bien, y en el mundo hay preciosas piedras, joyas de gran valor, pero no igualan a la riqueza que se obtiene cuando usted encuentra la sabiduría. No puede igualarse todas las cosas que usted pueda hallar en el mundo a la sabiduría. Es la puerta. La sabiduría es la puerta que le da la entrada a conocer y a vivir conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría, y empieza entonces a partir del versículo 12, empieza a detallar todo lo que hace la sabiduría. Y es maravilloso ver cómo toma el diálogo, y cómo va desglosando dónde está, dónde se encuentra. Entonces, tenemos acá, es que cuando uno dice, bueno, pero la sabiduría y la inteligencia no son lo mismo. La palabra del Señor nos dice que el temor a Dios es el principio, solamente el principio de la sabiduría. Y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, viene siendo la sabiduría esa capacidad dada de Dios de usar ese conocimiento de una manera tan efectiva para tomar las decisiones acertadas y para actuar de la mejor manera como Dios, porque la sabiduría desprende netamente de Dios, es de Dios, no es humana. Y entonces, la inteligencia es esa habilidad de poder entonces aplicar lo que se ha adquirido con la sabiduría. Por eso dice, la palabra de Dios nos detalla que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por eso es que la sabiduría completamente es de Dios. Y la inteligencia es apartarse del mal. Esa capacidad, esa habilidad de actuar de acuerdo al mapa que nos ha detallado la sabiduría. Ese conocimiento, ese entender que nos ha dado la sabiduría, somos inteligentes cuando la ponemos por obra. Y comienza entonces a detallar en este capítulo 8, versículo 12, y se manifiesta como yo, la sabiduría, habito con la discreción. Mire qué lindo es la prudencia, qué hermoso es medir en consideración esto. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Todo eso aborrece la sabiduría. Por eso es el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros aborrecemos el mal, entonces estamos comenzando a transitar el camino de la sabiduría. Cuando usted aborrece el mal, deja la soberbia, deja la arrogancia, se aparta del mal camino. En su boca no hay perversidad. Entonces, cuando usted comienza a caminar por ese camino de Dios, allí entonces entra en acción la sabiduría, porque está apartándose de toda especie del mal. Con él, dice, conmigo está el consejo, el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Aquí notamos que la personificación de la sabiduría es suena como si fuera una atractiva mujer. Le da la oportunidad de competir, ¿verdad?, con la otra revelación que acabamos de leer en el capítulo 7, ¿verdad? Aquí se arma como un pequeño contraste, como un gran contraste en realidad, un extremo contraste con la mujer mala, con la invitación al pecado,
que leímos en el capítulo anterior. Hombres, hijos de los hombres, la apelación está dirigida a toda la humanidad, a los simples, a los necios, a los que han hallado sabiduría, porque la sabiduría es más valiosa que la plata, que el oro, que las piedras preciosas. El temor de Jehová equivale aquí específicamente a odiar el mal en todas partes, y allí entonces usted se equiparía de la sabiduría y el conocimiento. Por tanto, la sabiduría y el conocimiento nos llevan a aborrecer la maldad. El producto final es que usted aborrece el mal. Los productos de la sabiduría nos entrega o nos incluye la justicia, las riquezas, la honra, la rectitud. Cuánto tesoro es la sabiduría en la mano del hombre. Se refiere pues a estas ganancias que Dios otorga a aquellos que le temen, a aquellos que prefieren caminar el camino de la santidad. Entonces aquí notamos en este capítulo elocuentemente, pero sin arrogancia, cómo se manifiesta la sabiduría, cómo ella explica que ella es eterna, al igual que Dios, porque es una cualidad de la divinidad desde antes de la creación de Dios. Entonces, la sabiduría, no hay duda, está impresa en Dios. La sabiduría la otorga Dios. Entonces, hay tantos beneficios de la sabiduría que se revelan cuando nosotros entendemos que al rechazar lo malo nos adentramos al inicio de la sabiduría. Cuando usted conoce, cuando usted logra entender que la voluntad de Dios en su vida es agradable y perfecta y que no hay mejor camino al cual transitar sino el camino mostrado de Dios, entonces usted entra a saborear, comienza a colocar ya los piecitos y a entrar por el camino dirigido por la sabiduría. Dice en este hermoso capítulo 8, conmigo está el consejo, el ser y el ser. La sabiduría, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Por a través de ella reinan los reyes. Los príncipes determinan la justicia a través de la sabiduría. A través de la sabiduría dominan los príncipes y todos los gobernadores que juzgan en la tierra. Y hace referencia en el versículo 17 a un versículo muy lindo y muy conocido que se alude a cuánto amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Aquel que diligentemente la procura, ama la sabiduría y la procura, y una vez que empieza a enternecerse con la sabiduría, no la suelta, se enamora, la ama. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Entonces, en este versículo se hace referencia a cuánta reciprocidad hay en Dios a través de la búsqueda constante de la sabiduría. Y hallan la sabiduría aquellos que madrugando, aquellos que desde muy temprano la procuran. Y también esto se hace referencia a aquellos jóvenes, aquellos niños que desde corta edad comienzan en esta búsqueda de la sabiduría. Las riquezas y la honra están conmigo, sólidas riquezas y justicia. ¿Quieres tener esto? Estas riquezas, la honra, son sólidas. Estas riquezas no se mueven, están en la sabiduría, porque su fruto es mejor que el oro, y ese oro afinado, ese oro refinado, es mejor que la plata escogida. Entonces, hallamos acá la grandeza de alcanzar o de procurar, de buscar esa sabiduría que emana de Dios. Mi rédito, esa cantidad de dinero que produce precisamente mi rédito, es decir, la ganancia que produce el
tener la sabiduría es mucho mejor que la plata escogida. Por la vereda de justicia les guiaré, por medio de las sendas de juicio. ¿Para qué? Pues para hacer heredar a mis amigos el ser. Pues es la sabiduría la que hincha los tesoros de cada uno de los hijos de Dios. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras, allí estaba con el Eterno. Entonces la sabiduría, por supuesto que es eterna, eternalmente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, allí estaba. Pues fue con sabiduría que el Señor creó y fundó los cielos y la tierra. Y la tierra, antes de los abismos, ya ella había sido engendrada, y antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, allí estaba, antes de los collados, y describe las magnificencias, la obra de Dios hecha. No había aún hecho el Señor la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo no lo había hecho, cuando allí ya estaba ella, cuando señalaba por compás el sobrefaz del abismo. Nótese la manera de describir, ¿verdad? La forma en que el Señor, con sabiduría, fundó la tierra, sus fundamentos, cuando el Señor afirmaba los cielos allá arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando Él ponía a la mar su estatuto, sus límites, y le dio mandamiento que no traspasase, sino que estableció los fundamentos de la tierra. Allí estaba Él. Allí estaba la sabiduría con Dios, ordenándolo todo, tipificando así entonces cuánta sabiduría hay en la naturaleza. Pues con eso precisamente, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de nuestro eterno Dios, se edificó, se planteó, se creó el mundo. Huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Se deleita en la presencia, acompañando los hijos de los hombres. Entonces, hace la invitación. Después de haberse presentado, después de haber dado sus cualidades, después de haber presentado las ventajas que ocurren una vez que usted se afirma en ella, le dice: oídme, hijos, son bienaventurados, son gozosos los que guardan mis caminos, los que atienden el consejo, y sed sabios. No lo menosprecies, no menosprecies esto que está allí al alcance de todos, no hay acepción de personas. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día y guardando los umbrales de mis entradas. Allí el que está prevenido, porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Quién no quiere hallar el favor de Jehová? Eso se encierra una vez que usted determina esa sabiduría, buscar esa sabiduría de Dios. Pero el que peca contra ella, contra la sabiduría, lamentablemente está defraudando su alma. Todos los que aborrecen la sabiduría de Dios, tristemente están amando la muerte. Óigase bien, sumamente importante. Y esto es lo lindo de este libro, que inmediatamente nos manifiesta cuáles son las bendiciones que se reciben y cuáles son las consecuencias al despreciar determinado galardón. En este caso, la sabiduría nos detalla entonces que el que peca contra ella, contra Dios, Dios es sabio, tristemente está defraudando su alma. Y no son algunos los que me aborrecen, dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere que usted haga, que usted aborrezca la sabiduría para ser un prisionero más de la muerte. Vamos entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Proverbios capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas,
mató sus víctimas, templó su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó: cualquiera simple, venga acá. A los faltos de cordura dijo: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor, afrenta se acarrea. El que reprende al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y acrecerá su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, mas si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer loca es alborotadora, es simple e ignorante. Siéntase en una silla a la puerta de su casa, en lo alto de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Cualquiera simple dice: venga acá. Y los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es suave. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos de la sepultura. Bueno, ¿cómo insta este libro? ¿Cómo nos insta? ¿Cómo nos insta a andar por el camino de la sabiduría? ¿Cómo el Señor está sumamente interesado en que usted y yo edifiquemos nuestra casa con sabiduría? La sabiduría edificó su casa, labró, talló sus 7 columnas. Y nótese siempre este número cuando se usa en referencia a la perfección, a la complejidad, a lo que está totalmente lleno, no falta nada. Entonces, notamos en este ejemplo cómo se ilustra bajo qué situación y nosotros debemos procurar siempre adquirir sabiduría porque vale la pena. Mató sus víctimas, templó su vino, preparó todo, preparó su mesa y envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad para extender la invitación, para que cualquiera que escuchara esa invitación, para que cualquiera que a sus oídos llegara esa dulce voz, pudiera entonces asistir al convite. Invita: venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he templado. Cuando el Señor nos invita es porque Él va a pagar todo. Dejen la simpleza y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Aquí ilustra de una manera magistral cómo Dios anhela que usted sea parte de ese hermoso personal que asistirá a ese banquete espiritual para henchir su vida de las más ricas viandas, de la grandeza de Dios, de la sabiduría que Dios a nosotros nos quiere dar. Entonces, nos hallamos en este hermoso capítulo, la invitación de dejar la simpleza, dejar la ignorancia, dejar la necedad. Y pues hace la referencia en el versículo 7 que el que corrige al escarnecedor afrenta acarrea. ¿Quién es el escarnecedor? ¿Quién es el que reprende al impío se atrae mancha? No pierdas el tiempo en eso. No pierdas el tiempo en corregir al burlador. El escarnecedor es aquel que se burla, aquel que toma en poco un consejo, aquel que menosprecia un sabio consejo. No reprendas al escarnecedor, no, porque si tú lo haces, mira, te va a aborrecer. Y si corriges al sabio, esa persona te amará, porque entiende que estás llenándole
de mayor bendición al corregirlo. Entonces, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y acrecerá su saber. Miren la manera en que va ilustrando el modo en que se corrige y el modo en que se identifica un sabio y un escarnecedor o un impío. Miren cómo nosotros podemos identificar cuando usted corrige a una persona sabio y valora ese consejo que usted le da. Entonces reconoce que en él hay sabiduría y él te va a amar. Pero aquellos que cuando con amor y sabiduría le das un consejo, lo reprendes, te va a aborrecer. Allí nosotros podemos tallar entonces las conductas que se revelan en ambas personas. El temor de Jehová lo vuelve a referir en este capítulo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. Qué preciosa definición de lo que es la sabiduría. Es el temor de Jehová y es la ciencia que está impresa en los santos, el tomar en consideración esto y aplicarlo en nuestras vidas como inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Cuánta bendición hay en acatar esta invitación que Dios hace a la humanidad. Precisamente revela el inicio de este capítulo, cómo envió Dios a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, para que sea visible, para que sea audible esa invitación dada del cielo. Porque si nosotros fuéramos sabios, nos trae entonces largura de años, vida nos añadirá. Si fueres sabio, para ti lo serás. Pero si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Es triste el final de estas personas que persisten en hacer lo malo. Detalla cómo es la mujer loca, es alborotadora, es simple, es ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de la casa y en lo alto de la ciudad. Fíjense cómo es el camino de los insensatos. Detalló primero cómo Dios envía a sus criadas a lugares altos, al lugar más alto de la ciudad, para invitar a aquellos que se aperciban y puedan asistir al banquete de la sabiduría. Y aquí entonces está la otra contraparte. La mujer loca es alborotadora, es simple e ignorante. Siéntase en una silla a la puerta de su casa, allí en lo alto de la ciudad. Nótese, están notando el contraste, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus derechos. Cualquiera simple dice, venga acá. Y a los faltos de cordura dijo, ¿qué es? Aquí está. Esto nos ilustra la invitación. Usted tiene la decisión está en sus manos. ¿A dónde va a direccionar su pie? ¿A dónde va a direccionar sus pasos? Si usted oye atentamente la invitación de la sabiduría y entra al banquete, o usted cae en el grupo de los necios, donde esta mujer también prepara la invitación para atraer a muchos a la condenación. Y le hace esta invitación, por supuesto que es una verdad revelada a los hombres. Las aguas hurtadas son dulces. Y esto se hace referente al pecado. Y el pan comido en oculto es suave. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Oh, qué emoción se produce. ¿Qué emoción se produce al tomar aguas que no son tuyas? Y ese pan prohibido se te hace suave a tu paladar, pero tú no sabes que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos de la sepultura. Notes el contraste. ¿A qué lugar está usted determinado a entrar? Al hermoso banqueteo que la sabiduría ha preparado con majestuosidad
o prefiere irse a tomar las aguas hurtadas que le parecen dulces y ese pan que comido en lo oculto es suavecito, antes de saborear ese pan que Dios está sirviendo y el vino que ha templado? Y es verdad, haciendo referencia a Jesucristo, como estaba mencionando, como escribió nuestro querido hermano Elías Miranda, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Que ingerimos el pan y el vino, el jugo de la vid, cómo representa Cristo siendo ingerido en nuestro cuerpo. En ello hay sabiduría cuando usted acepta la invitación de Dios, antes que procurar buscar esas aguas hurtadas y ese pan comido suave, porque los que entran a ese convite tristemente irán a parar a lo profundo de la sepultura. Sin embargo, la decisión está en usted, está en mí. Si se considera sabio, porque el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio persiste y recibe el daño. Entonces, ¿a qué grupo pertenece usted? ¿En qué convivio quiere entrar? ¿En dónde se quiere sentar? Es para que meditemos y tomemos la más sabia decisión.